Evaluemos ahora la primera ley de la termodinámica enfocándonos en un gas ideal. El ejercicio dice lo siguiente: un gas ideal diatómico se encuentra inicialmente a una temperatura de 300 Kelvin, la presión es de 100.000 pascales y el volumen es de 0.4 metros cúbicos. El gas se expande adiabáticamente hasta que ocupa un volumen de 1.2 metros cúbicos y posteriormente se hace una compresión hasta que llega, la compresión es isotérmica hasta que llega al volumen inicial. Y por último, se vuelve a su estado inicial mediante una transformación isócora, volumen constante. Todas estas transformaciones son reversibles. Hay que elaborar el diagrama presión-volumen. Hay que determinar el calor del ciclo, hay que determinar el trabajo del ciclo y hay que hacer unas conclusiones respecto a estos dos puntos anteriores que mencionamos, al calor del ciclo y al trabajo del ciclo. Bueno, ¿cómo queda entonces el diagrama PV? El diagrama PV queda de la siguiente manera, en donde vemos desde el punto 1 al punto 2 una curva adiabática. La curva adiabática tiene la condicionante que la presión multiplicada por el volumen elevado a la constante adiabática gamma es constante. Luego del punto 2 al punto 3 tenemos un recorrido isotérmico y del punto 3 al punto 1 a volumen constante o de manera isócora. Volvemos nuevamente a las condiciones iniciales. ¿Qué datos tenemos? Para un gas ideal diatómico, el Cp es 7 medios de R, el Cv es 5 medios de R y gamma es 7 quintos. Como en el punto 1 sabemos todas las condiciones de presión, temperatura y volumen, lo que nos corresponde es encontrar el número de moles de la sustancia a la que estamos trabajando. Y la sustancia a la que estamos trabajando tiene un valor de 16.037 moles. ¿Cómo encontramos este valor? No es más que utilizar la ecuación de los gases ideales y despejar el número de moles. Cuando despejamos el número de moles, la constante universal de los gases, que multiplica la temperatura, estos pasan a dividir. ¿A dividir a quién? A la presión por el volumen. Estamos hablando de las condiciones en el punto 1. Por lo tanto, se sustituyen todos los valores que ya tenemos a disponibilidad y utilizamos el valor de 8.314 pascal por metros cúbicos, porque esas son las unidades con las que estamos trabajando. Y para que exista uniformidad, entonces utilizamos la constante que ya antes mencionamos. Al hacer la operación, nos da esa cantidad de moles, 16.037. Muy bien, es importante saber ese valor. ¿Por qué razón? Ya lo veremos a continuación. En el punto 2, si ustedes recordarán el ejercicio y lo vuelven a traer a memoria, solo nos dan el volumen. Es decir, que hemos realizado una expansión adiabática hasta 1.2 metros cúbicos. Como les mencionaba, el valor de la presión y la temperatura ya los tengo registrados, pero son estos valores que vamos a encontrar en este momento. Como dijimos, la presión y el volumen elevado a la gamma, que es el valor característico de la curva, esta permanece constante. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, que la presión 1 por el volumen 1 elevado a la gamma es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la gamma. Y como el valor que necesito es la presión en el punto 2, despejo ese valor dejando la presión 1 siempre sin alteración, pero el volumen 2 pasa a dividir justamente al otro lado de la ecuación. La particularidad es que tanto el volumen 1 como el volumen 2 tienen como exponente gamma. Por lo tanto, lo que hago es unirlos en un solo término, ¿verdad? Sin alterarlo, porque volumen 2 está dividiendo, solo que para este caso lo voy a elevar a la gamma. Tenemos en común el volumen 1 con el volumen 2 que tienen el valor de gamma. Sustituyendo, ¿verdad? Porque conozco justamente las condiciones a las cuales yo voy a operar para encontrar la presión 2. Y al hacer esta sustitución, entonces tengo como resultado una presión de 21.000.4. Ya lo dejé indicado en kilopascales. Solo hay que esta respuesta dividirla entre 1000 para que nos den los valores en kilopascales. Muy bien, ¿cómo encontramos la temperatura 2? Así como encontramos el número de moles. Solo que hay una pequeña diferencia que ya no vamos a despejar N, sino que T. Como ya conocemos presión, volumen, N y la constante, en el punto 2 sustituimos. Lo que les mencionaba, el verdadero resultado en pascales es
21.479.80 pascales. El volumen es 1.2 metros cúbicos, el número de moles que ya lo encontramos en el paso anterior y la constante de los gases. Por lo tanto, la temperatura al hacer esta operación nos da de 193.32. En el punto 3 nos dicen que hay un proceso isotérmico hasta llegar a un punto en donde en ese punto 3 yo debo de escalar de manera isócora. Por lo tanto, puedo decir que la temperatura en el punto 3 es igual a la temperatura en el punto 2, 193.32. Pero también puedo decir que el volumen 3 es igual al volumen 1, porque aquí es donde en este proceso de 3 a 1 tenemos un proceso isócoro, como en el proceso de 3 a 2 tenemos un proceso isotérmico. Por lo tanto, por gas ideal nuevamente, que esa va a ser la ecuación que nos va a regir en este caso, ahora lo que tengo que despejar es la presión. Por lo tanto, el volumen pasa a dividir al otro lado de la ecuación, al otro miembro de la ecuación. Sustituyo 16,037. Este valor no se va a mover porque es un ciclo cerrado de gas ideal. La constante se mantiene, ahora es una constante. Lo único que hago es colocar la temperatura que anteriormente encontré y el volumen al cual he llegado, 0.4 metros cúbicos. Por lo tanto, la presión en este caso es de 64.3 kilopascales. Muy bien, ya tenemos todos los valores que nos interesan conocer. Presión, volumen, temperatura en cada uno de los puntos. Ahora lo que hacemos es calcular el calor y el trabajo siguiendo la primera ley de la termodinámica. Cuando vamos del punto 1 al punto 2, seguimos un proceso adiabático y según primera ley sabemos que el calor es igual a la cambio de energía interna más W. Ya sabemos nosotros que cuando aplicamos calor a un sistema hay un cambio internamente de las moléculas y ese cambio interno de las moléculas genera trabajo. Pero sabemos también teóricamente que en un proceso adiabático no hay calor, por lo tanto el calor es cero. Y el trabajo depende entonces de la energía interna, pero ¿de qué manera? El trabajo es igual a menos el cambio de energía interna. Muy bien, teóricamente también sabemos que el cambio de energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante multiplicado por el cambio de temperatura. Sustituyamos términos. Acuérdense que vamos del punto 1 al punto 2. El número de moles. CB es 5 medio de R. R es 8.314 joules. Y el delta de temperatura. El delta de temperatura sería el punto 2, ¿verdad? O la temperatura final menos la temperatura inicial. Y en la temperatura final he llegado a una temperatura de 193.32 Kelvin. Y le tengo que restar los 300 iniciales que tenía. Al hacer esta operación me queda entonces un valor de menos 35.548 kilojoules. Yo lo estoy trabajando de una sola vez en kilojoules, aunque la respuesta original que van a tener acá es en joules. Luego lo dividen entre 1000 y les va a dar este resultado. Como dijimos que el trabajo era igual a menos el cambio de energía interna, y la energía interna nos dio como resultado un valor negativo. Por lo tanto, al aplicar la ley de signos, tenemos que el trabajo es igual a 35.548 kilojoules. Podemos ir haciendo unas pequeñas conclusiones también. Del punto 1 al punto 2 tenemos una expansión y teóricamente sabemos que en todas las expansiones el trabajo es positivo, por lo tanto el resultado en este caso es correcto. Bueno, del punto 2 al punto 3 ¿qué tenemos? Un proceso isotérmico. Según primera ley, volvemos nuevamente. Al aplicar un calor tenemos cambio en la energía interna de las moléculas que generan trabajo, pero en un proceso isotérmico el cambio de energía interna es cero. ¿Por qué razón? Estamos en una misma isoterma, es decir, que las temperaturas son iguales. Y si nosotros recordamos cuál es la ecuación de la energía interna, aquí lo voy a traer a memoria,
NCB delta T. Entonces este delta T se nos vuelve 0. Así que no es que no haya energía interna en el sistema, por supuesto que lo hay, pero como es a la misma temperatura, el valor se vuelve 0. Por lo tanto, el calor queda en función del trabajo, o el trabajo queda en función del calor, como quieran observarlo. En este caso sabemos que para un proceso isotérmico, ojo, tenemos que para un gas ideal el trabajo es igual a el número de mol, la constante de local es ideal, la temperatura, como es isoterma, la temperatura a la que estamos trabajando multiplicado por el logaritmo natural del volumen final entre el inicial y el final es el punto 3, el inicial es el punto 2. Sustituimos términos, ustedes fijan, estos valores ya los conocemos muy bien, igual del volumen. Por lo tanto, tenemos un trabajo negativo y el calor también va a ser negativo de 28.308 kilojoules. Pongamos atención también a los valores, podemos ir a hacer pequeñas conclusiones, ¿verdad? Como tenemos una compresión isotérmica, ya sabemos que la compresión es el contrario de la expansión. Y en la expansión dijimos que el trabajo es positivo, por lo tanto en la compresión tenemos el trabajo que es negativo. Es decir, necesitamos un agente externo para que nos ayude a comprimir el gas. Ahí están los resultados. Y como el calor dependía del trabajo, tenemos el mismo valor. Y por último, cuando vamos del punto 3 al punto 1, tenemos un proceso isocórico o isócoro. Y en el proceso isócoro, recordando la primera ley, el trabajo es 0. Recuerden que el trabajo equivale a la integral que va desde el volumen inicial al volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, como ese diferencial de volumen va a ser el mismo, ¿verdad? Los valores que se van a restar va a ser el mismo, es decir, el valor inicial y final es el mismo, por lo tanto el trabajo es 0. Y el calor queda en función de el cambio de energía interna. Y ya sabemos que el cambio de energía interna es igual a NCB delta T. Si ustedes se fijan, no he colocado los números porque aquí hay una particularidad. Este valor ya lo encontré y lo encontré justamente en el proceso adiabático. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Como recuerden que aquí iba del punto 1 al punto 2, es decir, el cambio de temperatura iba a ser al punto al que he llegado menos el punto en el que inicié, o la temperatura a la que llegué menos la que inicié. Y recuerden que en el punto 3, como era un proceso isotérmico, 193 es el punto inicial y 300 es el punto final. Por lo tanto, en esta ecuación lo que se van a invertir son los valores. Es decir, voy a restar 300 menos 193.32. Por lo tanto, me va a dar el mismo resultado, solo que para este caso cambiará el signo. Es decir, el signo será positivo. Por eso es que lo he arrastrado hasta este punto. 35.548 kilojoules con el signo positivo. Y como el calor depende del cambio de energía interna en un proceso isócoro o isocórico, colocamos el mismo valor, 35.548 kilojoules. Ahora, hay algo bien particular. Bueno, saquemos el calor del ciclo, que es la sumatoria de todos los calores. Al hacer las operaciones, tenemos que el calor del ciclo va a ser igual a 7.243 kilojoules. Y hay una particularidad que también el trabajo del ciclo me da 7.243 kilojoules. Muy bien, ¿qué conclusiones podemos sacar en este sentido? Que en un proceso ideal, sobre todo cuando manejamos el gas ideal, todo el calor que se nos ha suministrado, porque tiene un signo positivo, es decir, se nos está suministrando calor, todo ese calor o esa energía
reflejada en calor, yo la voy a aprovechar en trabajo. El calor que me han proporcionado por ser signo positivo, yo lo voy a convertir en otra forma de energía que sería calor. Y es positivo. Cuando el trabajo es positivo es porque estamos generando nosotros trabajo. Eso quiere decir entonces que el cambio de energía interna, aunque no lo veamos en este punto, va a ser cero. En un ciclo, el cambio de energía interna es cero. Muy bien, esas conclusiones son las que podemos sacar